Hola, ¿qué tal? Te saludo esperando que te encuentres bien. Este relato que te voy a contar a continuación es la secuencia del relato anterior en el accidente del camión, mi caída. Se desarrolla en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y es precisamente un relato que habla de mi viaje hacia mi hogar, hacia mi casa. Este relato se titula Camino a casa por una vereda en el bosque o la selva. Comenzamos. Bueno, comenzaré por contarte que, si recuerdas en el video anterior, yo vivía en un pueblito del cual yo tenía que trasladarme hacia el campamento. Le llamaban así al lugar donde se concentraban las personas que trabajaban en la compañía esta de elaboración o armado de torres de electricidad. Entonces yo tenía que irme hasta el campamento y era caminar. No había otra forma de llegar hacia el campamento, había que caminar aproximadamente 4 horas más o menos, atravesando todo, pues, la selva, por decir así, salir de la selva para entrar a los pueblos grandes. Entonces, yo trabajaba en ese campamento 14 días y descansaba 4. Entonces yo me trasladaba cada que terminaba mis 14 días de trabajo. Yo me dirigía hacia mi hogar, hacia mi casa, al pueblito donde yo vivía, que estaba, te recuerdo, estaba interno en la selva. Entonces yo me trasladaba todas las tardes. Cada que llegaba mi día de descanso, pues yo quería estar en mi casa. Entonces yo me iba con una mochilita, una lamparita, y me iba hacia el campamento, hacia mi casa, perdón. Entonces, fueron muchas veces las que yo hice ese recorrido, pero una ocasión me sucedió algo muy curioso que les quiero compartir. Terminó mi jornada de trabajo, se llegaron los 14 días, se vencieron mis 14 días de trabajo, de labores, y me dirigí hacia mi casa. Inicié mi recorrido y me metí en la selva. Te comento que la hora aproximada en la que yo iniciaba mi recorrido eran las 8 o 9 de la noche, a veces las 10. Por la edad que yo tenía, pues tal vez exagero un poco, pero no tenía miedo, no me daba miedo. Pero pues yo me aventuraba. Pero en esta ocasión especial, yo inicié mi travesía, mi camino hacia mi hogar, y me interné en el bosque, con mi lamparita en la cual se veía una vereda muy estrecha y el bosque hacia adelante. El ruido de los animales, un sonido muy especial, porque es un contacto con la naturaleza que de veras es indescriptible. Entonces yo iba caminando hacia mi casa. Y en esa ocasión yo sentí algo muy extraño. Yo me sentía incómodo, porque conforme iba yo metiéndome conforme iba yo internándome en la selva, sentía algo muy extraño, sentía una sensación de algo de escalofrío. Es un poco indescriptible, pero algo así sentía yo. Entonces seguí caminando, pues no hay de otra. La vereda es muy estrecha y no te puedes distraer porque te pierdes. Y son caminos que no están muy bien marcados. En ese tiempo no lo estaban, era una vereda muy estrecha. Entonces avancé, ya llevaba yo como una hora y media de ir sobre esa vereda, siguiendo el caminito para llegar a
a mi pueblito. Y en eso me pasó algo muy curioso. Empecé a escuchar el ruido de las aves más fuerte, más intensas. Y me paré y me quedé así como, ¿y ahora qué hago? Estoy a media selva y el camino es hacia allá. Empezó a intensificarse ese ruido, esos sonidos de las aves, de los animales que, pues no, yo no sé mucho de de esos animalitos que rondan en el bosque, en la selva. Y empecé a caminar. Pero cada que yo iba avanzando sentía más fuerte en mis oídos ese sonido de las aves y de los animales que se escuchaba cada vez más fuerte. Y yo empecé a entrar un poquito así como en suspenso, no sé qué hacer, cómo no me puedo regresar, porque es prácticamente la misma distancia para regresar que para llegar a mi casa. Y lo primero que se me vino a la mente, lo primero que me salió, porque iba yo, pues obviamente iba yo solo. Lo primero, la primera sensación o la primera expresión que se me salió al sentir esa presión del ruido que empezó a subir de volumen todos los sonidos en mis oídos, en mi mente, yo veía la vereda y pues se veía nada más mi luz, mi enfoque hacia ese pequeño caminito, no muchos metros de distancia, más allá ya no se veía. Entonces me paré y mi primera expresión fue: Diosito, ayúdame. Quiero llegar a mi casa. Quiero llegar a mi hogar. Yo sé que cuento contigo. Empecé a caminar. No sé por qué, pero en esa ocasión, de muchas veces que yo recorrí esa vereda para llegar a mi hogar, no sé por qué esa vez se me hizo eterno el camino, pero había algo que me decía: avanza, no pierdas el enfoque, porque un titubeo te sales de ese camino y estás completamente perdido. A las 1 de la mañana, no lo sé, 2 de la mañana. Seguí avanzando, y yo escuchaba el ruido de los animales, el aleteo de las aves a mis costados, porque no se veía nada, es todo completamente oscuro. Y avancé. Pasaron los minutos, yo seguí avanzando, y en mi mente yo tenía esas palabras: Diosito, ayúdame. Quiero llegar a mi casa. Quiero llegar a mi hogar. Pasaron los minutos y por fin a lo lejos veo las primeras luces del pueblo. Sentí un alivio inmenso. Llegar a mi pueblito y llegar a mi hogar. Esto que les cuento fue algo que ahora yo, en mi tiempo presente, sería muy difícil que alguien con ciertas, no sé, como características humanas, porque todos somos humanos, pero no sé qué me hacía hacer ese tipo de cosas.
que yo en la actualidad diría yo, ni loco me vuelvo, ni un minuto me interno en la selva en la noche, ni un minuto me meto yo ahí. ¿Por qué lo hice? No lo sé. Pero esa fuerza, esa sensación que tuve de resguardo, de protección, y créanme que es algo que no les puedo describir. Solamente sentí que debía avanzar, hasta que llegué a mi hogar. Llegué a mi casa. Mi mamá, mi papá siempre se extrañaban porque se les hacía raro que hiciera yo este tipo de cosas. No lo sé si era mi extrema fe, mi seguridad en que siempre había algo, mis angelitos, mis guardias espirituales, Dios. No lo sé, yo solamente sé que tenía esa seguridad de hacer las cosas y decir, yo voy a mi casa. Y no me espero hasta mañana, yo me voy ahorita, terminando mi turno de trabajo para descansar mis 4 días completos. Esta anécdota quería contárselas porque, bueno, tal vez suene un poquito, dices, pues, no lo sé, tal vez para personas que viven ahí en esos lugares dicen, pues es muy normal. Pues sí, pues son los ruidos de la naturaleza y todo, sí. A la 1, 2 de la mañana, atreverse a hacer eso, no. Pero yo creo que la fe en que yo eh, tengo, en que se siente uno protegido, tal vez sea un exceso de confianza, no lo sé, pero así me sentí en ese momento. Y yo le agradezco enormemente a Dios que me haya cuidado, porque pude haberme perdido en la selva. Y fueron muchas veces las que yo me trasladé hacia mi hogar, pero en esa ocasión yo sentí esa sensación muy extraña. Este relato se los comparto, espero que les agrade. Cuídate mucho, te mando muchas bendiciones para ti, para tu familia y nos vemos pronto en el siguiente relato. Hasta pronto.